Está Víctor Rodríguez, que es el administrador de la obra de Campus Santander, junto con su equipo, Felipe, Gonzalo, Cristian, y que son parte de los profesionales de terreno, Kim, que es la prevencionista de la obra, y Cristian Torres, que está ahí junto con Víctor Farías, Cristian, que ya tomó la capacitación, y Víctor, quien también la va a tomar como maestro ejecutor, como principal actor de esta capacitación. Perfecto. Entonces, bienvenidos a todos. Mi nombre es Miguel Duque, yo soy el gerente del producto Piralo de la marca Kingspan, fabricado en España para América del Sur. Hoy nos acompaña Jordi Soler Aguilar, quien es el gerente técnico del producto a nivel global. Y lo que vamos a hacer hoy es como dar por decirlo así, unos brochazos, una entrada a lo que es el producto, lo que es la transformación de paneles en conductos y la importancia que tiene el sistema constructivo que vamos a utilizar, que se llama Strip System o sistema por tiras, en cuanto a lo que tiene que ver en la optimización del uso del material. Cuando optimizamos el material, garantizamos que las obras van a ser acordes a lo que nosotros hemos estipulado de acuerdo a ese análisis de proyecto que se ha hecho. Entonces, el día de hoy Jordi nos va a acompañar y vamos a hacer básicamente tres presentaciones, Jordi. La primera sería la relación que hay o las diferencias que hay entre la construcción tradicional de conductos y los conductos bajo Strip System. La segunda sería la guía de diseño y es cómo pensamos nosotros y cómo ejecutamos los proyectos a partir de una guía de diseño donde todo se hace que sea más simple, más rápido, más fácil. Y en tercer punto, si nos lo permite, también la parte ya de Internet, que es un poco más pesado, o de pronto directamente a Sebastián, le enviamos el link para que veamos un par de ejemplos en video de cómo se transforman esos conductos y cómo se hace la tarea. Yo sé que algunos ya han visto unos videos que han bajado de una página brasilera, pero realmente allí no están completos sino es una pequeña condensación de cómo se hace. Entonces vamos a buscar la forma de que lo podamos ver y también para que ustedes lo puedan ir teniendo presente, analizándolo, verificándolo, para que cuando estemos allí el día 5 de enero del próximo año, pues ya tengamos algo claro y podamos comenzar a trabajar con algo de bases para este trabajo. Miguel, te apunto que Cristian con Víctor, ellos fueron quienes hicieron las muestras de esta del pegamento y Sí, del video que le enviamos ayer, el de la curva, también lo sí, ejecutaron ellos. ¿Ya? perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, Jordi, entonces quedamos en tus manos. Bueno, pues nada, como comentaba Miguel, vamos a hacer una introducción al producto y al sistema, que son dos cosas que van ligadas. Y evidentemente es más amplio que para eso vamos a estar 10 días allí en Chile para poder transferir todo este know-how de la mejor forma y más sencilla posible a las personas básicamente que estén en obra, ¿no? A pie de obra, que son los que van a sufrir todo esto, ¿no? Eh, es un material que es distinto a lo que estáis habituados a ver o relacionar con los ductos de aire, pero también es una gran oportunidad para cambiar muchos vicios creados que hay en este trabajo, en el sistema, en el tema de los conductos de aire. Y quiero decir que cada material que hemos ido trabajando durante los últimos 50 o 60 años, pues tenía unas características físicas del propio material. Entonces los sistemas de fabricación de los ductos se adaptaron a estos materiales. Por ejemplo, el galvanizado, que le llamáis galvanizado a vosotros, ¿verdad? En Chile. Sí. Sí, pues el galvanizado que estáis habituados, pues es un producto que es pesado, pero que además que es pesado no es resistente a su propio esfuerzo, quiero decir que le afecta mucho la presión. O sea, en cierta manera es engañoso porque pesa mucho el material, pero tiene muy poco espesor, por lo tanto esto dificulta el tema del control de la presión, básicamente de los conductos. Pero los sistemas constructivos están hechos en el momento en que se empezó a trabajar con este tipo de materiales, que venían unas láminas de 2 metros por 1 metro, generalmente, y a partir de ahí, pues bueno, todos hacíamos lo que podíamos. Había un artesano que iba trazando las piezas y cortando con unas tijeras y haciendo todo esto. Luego, poco a poco, ha ido entrando también la tecnología, evidentemente. Hoy por hoy hay unas máquinas de control numérico que tú puedes diseñar las piezas en el computador, pasarlas a una máquina y esta máquina, pues con plasma con láser o diferentes sistemas que hay, pues te van cortando las piececitas. Muy bien, pero estas máquinas lo único que hacen es que trabajan un poco más rápido. ¿Eh? Pero en realidad el problema que tenemos de fondo nosotros es de criterio, de cómo
es cómo vemos los conductos. Si lo vemos como una cadena de pequeños problemas que todos juntos hacen una red de conductos, o vemos una cosa mucho más sencilla. ¿Eh? Ahora os pasaré, a ver, os comparto, que yo no estoy muy habituado con el Zoom. Por ahí ¿Veis la viene. pantalla? Sí, por ahí viene. Sí. Sí se ve. Bueno, pues empezaremos un poco desde el principio. Eh, lo que decimos, la tecnología también nos ha llegado a nosotros. Ya tenemos las máquinas también para cortar los conductos, todo. Lo que pasa es que hay que evaluar la parte de inversión económica y de rendimiento. ¿Vale la pena estas máquinas? Hombre, sí, dependiendo del mercado que tengas o dependiendo del volumen del producto, del proyecto. ¿Eh? Pero lo mismo que hacen estas máquinas y con prácticamente un poco más de tiempo, pues lo podemos hacer con las herramientas manuales que creo que ya tenéis algún kit vosotros que os dejamos, ya traeremos más para el proyecto, pero en realidad lo que estamos hablando es un cambio de criterio. Dicen que la innovación no es inventar nada, sino coger otro camino para llegar al mismo lugar. Esta, el detalle que tenemos en la parte superior sería el concepto tradicional, que incluso aunque lo cortaras con una máquina de control numérico, hay que ordenar todo este tipo de piezas y para que la máquina luego las corte. Evidentemente las cortará tal como tú se lo pongas en el dibujo, pero hay un trabajo de ingeniería muy grande para hacer todo esto. Entonces, al final tú con todas estas piezas puedes hacer una curva. Nosotros estas piezas llegamos al mismo resultado, pero pasando con un sistema de tiras, de strips, que lo llamamos nosotros, ¿no? El resultado conseguimos lo mismo, pero evidentemente es mucho más sencillo. ¿Por qué nosotros lo hacemos de esta manera? Porque llevamos, por no decir toda una vida, con la obsesión de la estandarización de los conductos. Los conductos de aire es un mercado muy mal educado, que a pesar de que hay unas normas internacionales donde se determinan unas figuras estándar y unas dimensiones estándar, hay muy poca gente que las aplique. ¿Cuál es la causa de esto? Pues la causa de esto es que el que hace el diseño es un ingeniero que está en un despacho con aire acondicionado, con música ambiental y con un cafetito en la mano, y él sigue sus criterios que seguramente hubo alguien que hizo escuela y ha transmitido todas estas maneras de trabajar, sin ser consciente de la envergadura que puede tener esto una vez en la obra. Quiero decir, un mismo proyecto puede ser un proyecto muy bueno o muy malo dependiendo de cómo se haya diseñado. Si se ha diseñado con muchas medidas fuera de estándar y todo eso, pues es prácticamente imposible de sacar un buen partido tanto técnico como económico. Nosotros lo que hemos ido haciendo es buscando la manera de poder estandarizar los conductos y lo único que tiene que hacer el diseñador es adaptarse a las normas internacionales, que son dimensiones estándar y figuras estándar, así de sencillo. Ahora bien, toda esta labor es algo que tenemos que hacer nosotros como fabricantes, o estamos haciendo como fabricantes. Y para ello, pues desarrollamos una serie de herramientas, como es, por ejemplo, para el tema del Revit, del BIM. Cristian y Sebastián ya lo conocen. Tenemos un plugin para que los diseñadores ya diseñen con estas ideas, con dimensiones estándar, nos faciliten el trabajo y sobre todo piensen en términos de prefabricado. Entonces, todo esto es una oportunidad también de entrar con un material nuevo para entrar con todas estas ideas, ¿no? Y que nos puedan apoyar. Bueno, estos son unos textos que ya tenemos, que más o menos lo que hemos estado hablando, y ya lo podemos ver. ¿De qué se trata el sistema, el Strip System? Pues se trata de... A ver si se me pone en marcha el vídeo este. Bueno, pues se trata de fabricar, no sé si lo veis porque el internet a lo mejor va lento, se trata de fabricar los conductos de cuatro caras separadas, no en continuo y de la máxima longitud posible, que en este caso sería la longitud del panel, que son 3 metros de largo. Entonces, en vez de hacer unidades de 1 metro, los haríamos de 3 metros, independientemente si en esta longitud de 3 metros hay una, dos reducciones o 33, si alguien creyera que es conveniente, ¿no? Quiero decir que es de eso. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Pues que hay un gran ahorro de materias primas, o sea, de desperdicios, porque se pueden estandarizar las caras hasta el punto que si tienes que hacer un ducto de 40 centímetros por 20 centímetros, pues coges dos strips de 40, dos de 20 y una mano de obra muy poco cualificada o con un entrenamiento muy básico lo puede realizar. Que es lo que hemos hablado algunas veces de que es un mercado
muy útil o muy hábil para que y se introduzcan nuevas personas, nueva mano de obra, como pueden ser, por ejemplo, mujeres. Es un trabajo que lo hacen excelentemente. Yo he tenido experiencia en grandes proyectos con instruir a mujeres para que lo hagan y realmente pues no tienen vicios creados, aceptan todo lo que les digas y lo hacen de una manera limpia y ordenada. Otro problema es que luego se pelean entre ellas, ¿eh? Más que los hombres. Pero eso ya se comporta de otra manera. A ver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues esto, la cantidad de piezas. El concepto. Hablamos de concepto, no de materiales. Quede claro esto. Los materiales llevan a los conceptos, pero estamos hablando de conductos en general, ¿eh? Y el proceso de transformar los materiales en conductos. El sistema clásico tradicional sería tres conductos de 1 metro que los tienes que hacer de una pieza, que parece que es más rápido porque lo hacen con una dobladora manual y van haciendo el formateo de las dimensiones. Luego hay que hacer las puntas de diamante para reforzarlos para la presión. Aquí hay muchas juntas longitudinales y muchas de transversales, lo cual son puntos de fuga. En cambio, con el sistema nuestro hacemos, el equivalente sería un conducto de 3 metros, que serían los 3 metros del galvanizado, con 4 caras separadas. Por lo tanto, las uniones transversales se delimitan mucho y las longitudinales también. Nosotros tenemos una clasificación de estanqueidad de los conductos, que es clase C, de estanqueidad europea, que prácticamente es la máxima, y que esto quiere decir que hasta 2000 pascales de presión las fugas son cero. Incluso haciendo mal al conducto, que no se trata de eso, se trata además de hacerlo bien, ¿no? Pero en cambio, pues aquí pues, habría una cantidad de juntas transversales. De hecho, la teoría nos la demuestra que si tú buscas la información de ASHRAE, que es la Biblia de nuestro trabajo, de aire acondicionado, pues simplemente pues, han legalizado el delito. Hay tantas fugas de aire porque son uniones mecánicas que ellos te permiten 0,65 litros de fuga de aire por cada metro cuadrado de conducto. Claro, esto en la era que estamos del LIT y del medioambiental del tema ecológico pues, y energético, pues es un desastre. Nosotros todo esto pues es un beneficio para la instalación. Este sería el ejemplo más, lo que estamos hablando. Lo máximo que se puede conseguir con estos sistemas de conducto galvanizado, por los sistemas de fabricación mecánicos, pues es clase B. De la clase B a la clase C, según el RITE, que vosotros creo que o el RICH, que lo tenéis también en Chile, es el reglamento de instalaciones que tenemos en España, pues define muy claramente que la diferencia entre una instalación con clase C o clase B es un ahorro de un 25% de energía. Entonces, esto es mucho dinero a tener en consideración durante todo el ciclo de vida de una instalación. Imaginaros un hospital que trabaja 24/7 durante 365 días al año, pues esto es algo a tener en cuenta. El tema de los soportes, seguimos la misma lógica de un soporte por pieza, pero no es lo mismo una pieza de 3 metros que 3 piezas de 1 metro. Aquí la mano de obra también tiene una gran incidencia y los soportes también. Pensad que el conducto de galvanizado pesa una media a nivel internacional se considera por los diferentes espesores, pero se considera que son 10 kilos al metro cuadrado. ¿Eh? Entonces, claro, los soportes para sujetar 10 kilos metro cuadrado no es lo mismo que el nuestro, que pesa 1 kilo 100 gramos con aislamiento, cosa que el otro sin aislamiento. En el caso de las reducciones, la reducción como tal, lo veremos ya en las prácticas que haremos pasado las fiestas, que vamos a estar ahí a partir del día 5, pues la reducción como tal para nosotros no existe. ¿Eh? Tú puedes ver este conducto que es de 3 metros de largo y lo puedes considerar como mejor te guste, como una reducción de 3 metros de largo o un conducto reducido de 3 metros. Pero no es como la figura que tenéis a la derecha, que es un conducto con un manguito para llegar a la reducción, porque el ductero que está haciendo esta instalación tiene un estándar de toda la vida, que se lo enseñaron hace 30 años, de que las reducciones ellos la hacen de 30 centímetros de larga, sin considerar los ángulos de inclinación ni nada por el estilo. Entonces es conducto, manguito, reducción, otro manguito. Lo exagero un poco para que nos entendamos, pero los que estáis a pie de obra sabéis que realmente es así, ¿no? Vamos a ver ahora, no sé si el Internet nos lo permitirá, lo que decía antes Miguel, un vídeo de cómo empezar a trabajar, cómo cortar strips. Lo primero que se hace es determinar el número de strips y luego cortarlos. Esto que veis aquí es el 90% de la calidad de unos conductos hechos con panel. Una buena mesa, sencilla, como podéis ver aquí,
pero que sea plana, estable y que se pueda trabajar bien. Y luego, como ya también estáis familiarizados, Sebastián y Cristian, ponemos un césped encima para poder cortar las dos caras del panel sin dañar la mesa ni dañar tampoco las hojas de corte. En este caso, él ya tiene una prelista que ahora no hace falta eh, significar aquí, pero marca los strips, las medidas, con un marcador para que todos salgan igual de mal. ¿Eh? ¿Veis bien el vídeo o se queda parado? Nos está viendo entrecortadito, pero se alcanza a ver desde aquí, desde mi punto. Vale. Pues el tema es Sí, cortar con correcto. una previa unos strips de 4 metros. Esto también haremos una formación para que lo podáis hacer bien allí en obra y aprovecharlo. Luego tenemos un software que lo miraremos al final, que es para la optimización de los cortes. Te da todas las fórmulas de cómo optimizar al máximo los cortes para reducir los desperdicios. Luego corta el corte recto. Luego le hace otro corte suplementario que es a 45 grados, biselado. No se necesitan ni regles ni metros, porque ya están las herramientas ya taradas para esto. Bueno, aunque se ve así a intervalos, el vídeo pues está hecho en cámara un poco más rápida, pero el reloj de arriba es en tiempo real para hacer más ágil todo esto. ¿Lo veis bien, Miguel? No. Se ve Jordi, o sea, Sí. está bien. Bueno, entonces Sí, va de igual ordenando manera que esto ahorita os tengo. al grupo que tenemos en WhatsApp voy a enviar el link a la página donde pueden ver los videos tranquilamente completos, Sí, por si de ponlo pronto luego los y quieren ver allí que en lo puedan ver ellos detalle. tranquilamente en el teléfono o en el computador. Pero lo hemos visto, que todos los que estamos aquí ya hemos Sí, visto el vosotros sí, video. pero el resto no sé si lo han visto. También ¿Eh? lo ha visto También, Jordi. bueno. Sí, nos hemos cargado Bueno, yo lo con... supongo porque vi ayer el vídeo aquel de la curva y digo, algo han visto, pero no lo han visto bien. Es parte de la experiencia que Pero tenemos aquí y está muy queremos bien ir que lo hagáis sumando. porque luego apreciarán más los detalles que les vamos a transmitir. Ajá. También quiero puntualizar una cosa, que es que nosotros vamos a venir a enseñaros a trabajar de una manera que a nosotros nos va muy bien, que ya hemos sufrido mucho durante muchos años para llegar aquí, pero eso no quiere decir que vosotros lo vayáis a hacer todo exactamente igual como lo decimos nosotros. Esto no es una secta ni es una religión. Yo estoy seguro que la próxima vez que vengamos a Chile, algo nos vais a enseñar, seguro. ¿Eh? Gracias a eso hemos ido aprendiendo nosotros también y mejorando. ¿Eh? Pero sí que es importante pues no moverse del esquema, no caer en la tentación de acordarse del conducto de galvanizado, ¿eh? Y aprovechar pues la oportunidad de- de entrar con un material. Bueno, ahora cortaría otro panel, no es necesario. Aquí tenía preparado yo un vídeo de cómo hacer una reducción, pero si los habéis visto creo que tampoco no vale la pena que lo veamos. ¿Qué opináis, Sebastián? No, dale, sí, dale. Síguenos. ¿Sí? Sí. Y Bueno, de hecho, si van a salir... sí, Si partiendo de los strips que ya tenía cortados, pues ahora decide, bueno, tengo que hacer un conducto, una reducción, que a metro 20 del inicio de la pieza, pues viene la reducción. Pues él viene, la marca, marca la nueva dimensión, hace los cortes tal como le convenga, y es lo que decíamos, esto puedes considerar que es una reducción de 3 metros de largo o un conducto recto reducido. Luego saca la copia. Lo importante para que quede bien es que los dos queden igual de mal. Eso es lo Igual de importante, bien. las dos caras. Bueno, a mí me gusta decir igual de mal. A Miguel le gusta decir igual de bien. Ahora aquí marca las distancias estas para hacer unos cortes para doblar el panel sin estropearlo. Siempre sin sacar material. Bueno, aquí viene el, el polémico pegamento. ¿Eh? Estos días que vamos a estar allí, ¿habría posibilidad de poder hablar con la gente de Elite? Que ahora hiciéramos una reunión. Sí, yo creo que sí. Sí, sería conveniente. A ver si los engañamos bien.
¿eh? Víctor, Mucho. Sí, sí, no, yo creo que no habría problema. Bien, bien, pues aprovecharemos. Entonces, cualquier duda que tengan o lo que sea, pues se lo aclararemos. Te digo, nosotros hemos hecho muchos proyectos de Lead, de Platinum, Oro, todos, y normalmente, o sea, el rechazo de entrada siempre es el mismo, ¿no? Los box, no, no se puede poner, tenéis que buscar otra solución. Pero al final, pues también, sí, la evidencia es clara, pues siempre nos lo han aceptado, siempre. ¿Eh? La No quiere decir principal que nos lo duda vayan a que, aceptar aquí, ¿eh? la principal duda que tuvimos cuando presentamos el material a la inspección y al mandante fue cómo conectábamos piezas como tipo cortafuego, Sí, eh, sí. Eso, ahora os he splitter, preparado aquí unas cositas, bueno, solo como y detalle, pero depende mucho yo- del tipo de damper, porque veo que en este tipo de instalación hay muchas cajas de volumen variable, ¿eh? Entonces, bueno, cuando tengamos una ficha técnica o algo, pues ya os daremos la solución. No os preocupéis que está Sí, resuelto. ya, Esto. ya No, está no, identificado, Víctor, digamos, en el caso de lo que son conexiones a templadores, damper, cajas de volumen variable. Eso ya lo tenemos más que identificado y sabemos el cómo. Para cada una de este tipo de instalaciones o de montaje de piezas, pues tenemos un dibujo que puede indicarles y que le vamos a enseñar allí en obra de cómo lo podemos hacer para que queden bien. O sea, es totalmente viable, no es la primera vez que se trabaja y en muchas oportunidades hemos hecho este tipo de instalaciones. Entonces no tendría por qué tener ningún tipo de inconveniente. aparte bueno, que nosotros igual cada fabricante pues lo hace diferente, ¿no? Y hay que adaptarse pues a eso. ¿Eh? nosotros igual explicamos básicamente lo mismo, pero lo que necesitaban ellos era como tener un poquito de certeza y que realmente queda firme. Esa era como la gran duda que tenían con respecto al material, básicamente. Así que Sí, pero no, mándame Sebastián, si tienes la ficha técnica de los dampers, pásamelo. Básicamente no es la ficha técnica, sino el submittal, donde podamos O el tener las submittal, sí. medidas exactas de conexión de cada uno de los damper. Con esas Sí. medidas nosotros podemos indicarles cuál es la forma adecuada de hacer la instalación, aunque igual estaremos allí para hacer uno o dos ejemplos de ser posible. No, pues si mira, podemos de hecho adelantarlo. vamos a hacer ejemplos porque en el sector donde hay que instalar van cajas de volumen variable. Muy bien. Sí, sí, he Pero visto. le envío las fichas también. Se ficha una genérica que veamos cómo están construidos. ¿Eh? ¿Sí? Si son con ángulo en los bordes o si son lisos o cómo son y haremos un dibujo si es que no lo tenemos ya para ese tipo de damper. O de caja de volumen variable, por acaso es lo mismo. Independientemente de si es grande o es pequeño. La solución siempre es la misma, ¿no? Sí, correcto. Bueno, esto como veo que lo vamos así, vamos un poco adelante. Bueno, todo esto que estamos hablando, hay unas normativas, evidentemente nosotros que somos europeos, pues nos amparamos a las normas europeas. Lo que nos afecta en el tema de los conductos es la 13403, que es la norma europea para conductos no metálicos, que es la que nos afecta a nosotros, la 1500 la 1505, que es para conductos metálicos, que son los del galvanizado. Por ejemplo, hay cosas que para las dos normativas son el mismo ensayo, que es el caso de la estanqueidad o de la resistencia mecánica, todo esto. Luego está la 12097, es una norma muy interesante porque es la que estandariza o recomienda cuáles tienen que ser las figuras que se deben aplicar en una red de conductos, pensando en la higiene, ¿eh? No solamente para limpiarlos, sino para que no se ensucien y que técnicamente pues funcionen perfectamente. Y la 14308, que es la norma de aislamiento térmico. Todo esto lo tenemos todo bien documentado, no hay ningún problema. Y esto, bueno, es una fotografía que usamos mucho porque es muy representativa. Esto era un centro comercial aquí en Barcelona que se hicieron los conductos tradicionales de chapa de aportación de aire a los locales y luego pues cada local se hacían sus conductos. Estos de galvanizado ahí con aislamiento no se montaron un siglo antes, sino 15 días antes, pero son criterios diferentes, materiales diferentes. Esto pues, es una foto muy representativa. Mira, aquí te he puesto, hay otro tema que, con el tema de los dampers que es poco conocido y que se desestima muchas veces por falta de conocimiento. Eh, las cajas de volumen variable deberían tener unas entradas, porque esto es muy turbulento, este tipo de piezas. Y sobre todo cuando los van accionando. En teoría dicen, no, el software, si no hay demanda, baja el volumen del ventilador y tal, y equilibra toda la instalación. Pero bueno, eso está por ver también y por demostrar, ¿no?
pero sí que es una zona muy turbulenta. A medida que vas cerrando las cajas de volumen variable, entonces para compensar estas pérdidas de carga con las turbulencias y los ruidos, siempre debería haber una distancia entre el conducto principal y la caja de volumen variable de más o menos unos 80 centímetros. Que si son 70 no pasa nada y si son 100 mejor. Hay varios tipos. También el hecho, vuelvo a la anterior, el hecho de que la caja de volumen variable sea la boca de entrada más pequeña que la propia... El eh, cajón de la máquina. sí, que la máquina, pues no quiere decir que la tengas que conectar solo a la máquina. Esto es perfectamente válido, ¿eh? Que esto también lo veremos cuando tengamos las cajas de volumen variable, el detalle de la especificación para ver cuál es la mejor solución. Esto es correcto, esto funciona muy bien. No es lo que lo inventemos nosotros. Si lo quieres hacer, que a veces lo que decíamos, un diseñador se complica la vida y te marca un zapato con un conducto, una reducción para ir a la caja de volumen variable, luego otra reducción para ir al conducto y todas estas cosas, esto es carísimo, es ingobernable, técnicamente dudoso y además tiene un costo de mano de obra bestial, ¿no? Víctor veo que está hablando algo, no sé si está hablando mal de nosotros o está hablando con su compañero. Si tenéis algún comentario, decidlo, ¿eh? No, 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 sí está bien. Es que me estaban haciendo Bien. otra No, consulta mira, acá también. sí, esto es un detalle que hay que tener en cuenta. La entrada de esta de aire tendría que ser, la inclinación tendría que ser de 7,5 grados, para evitar las turbulencias. Y a la salida 15 grados. Luego veremos en la guía de diseño estos detalles con el porqué de todo este tema. Ya, Otro perfecto. caso, ¿no? De las cajas de volumen variable. Muchas cajas de volumen variable vienen con la entrada redonda, circular. Pero muchacho, te lo hacen para que facilites la conexión, no para que te compliques la vida haciendo transformaciones aquí de cuadrado a redondo y luego otra vez. Volvemos a lo mismo. El diseñador, como no lo tiene que hacer él, lo dibuja en el plano muy fácilmente, ¿no? Pero todo esto es un martirio, es un calvario hacer instalaciones así. Te metes en un proyecto como es el Santander y tienes que hacer 2 millones de reducciones de estas para ir a pasar de redondo a cuadrado, cuando puedes pasar directamente a cuadrado, en este caso sería esto. ¿Eh? Pero bueno, sí son cosas que se pueden mejorar. Estamos hablando genéricamente. Jordi, dame un segundo. Me excuso, pero debo retirarme a otro evento. Entonces, ahorita brego a conectarme si es que todavía están en línea, si les es posible. Muy bien. Feliz Navidad, Miguel. Bueno, nos hablamos luego. Que estén bien. Dale, Gracias por su Miguel. No te tiempo. Gracias. preocupes, ya seguimos nosotros. Sí. Otra opción válida, que es aquí en Europa pues se hace prácticamente todo así, es con tubo flexible, estirado, no arrugado, para evitar las pérdidas de carga, el ruido y el tema sanitario. Y con esto son diferentes opciones que se pueden resolver. El caso de Jordi, las... Jordi, ¿y esa conexión de redondo al conducto principal? Me imagino que también ya ustedes Esta, tienen definida la solución, sí. sí. ¿Qué quieres Eh, pe- definir? ¿Cómo eh, conectar esto? sí, con qué lo Bueno, con hacen? ¿Con qué lo un conectan? collarín metálico de chapa galvanizada o de aluminio, como lo queráis. Aquí lo solemos hacer de aluminio, pero es válido de chapa. Con unas pestañas por dentro, haces el agujero, lo pones dentro, las doblas dentro del conducto, le das el icono por el exterior y luego lo unes con una abrazadera de estas de nylon al conducto. Esto Ok, es estándar. Yo te diría que en estos casos, hoy por hoy, lo que yo me encuentro por ahí, el 90% se hace así. dale. ¿Eh? Entonces ahí no hay. Si tenéis alguna duda o algún diseñador, alguna ingeniería, pues os pone dudas o problemas y tal, pues nos lo hacéis saber y le pasaremos la información donde avalamos todo esto, porque esto no lo inventamos nosotros. Todo esto es de No, sí, dominio público, normativas y básicamente manuales. es la misma solución que podríais tener con un ducto galvanizado, si no, pues no cambia nada del Sí, collar. Mm, sí, sí, dale. sí, igual, exactamente, sí, con galvanizado lo harías. ¿Eh? No hay ningún problema. Piensa que básicamente estamos hablando de conductos, no de piralo, ni de pirulo, ni de cartón, Sí, correcto. ni de chapa. Ahora estamos en esa fase que estamos ahí. ¿De acuerdo? Vamos La a ver aplicación si puedo práctica para el cambiarle. campus sería como el de la página 25. ¿Cuál? El de la página 25. Sí, 25. correcto. ¿Esto? Sí. Eso. Así está dibujado en el plano al menos. Sí, bueno, pero eso lo ha Entonces, dibujado un ¿cuál señor. sería cuál sería la recomendación? ¿Hacer el ducto del tamaño de la caja de volumen? Sí, sí, sí. Yo personalmente haría esto. Sí, claro. Entonces, vale la pena hablarlo con los responsables, porque ellos son reacios a cambiar nada, porque saben menos que nosotros, de todo esto.
Entonces ellos creen que así funciona mejor. Pero si le damos los argumentos válidos, normalmente lo aceptan, ¿eh? Lo que pasa es que hay que atreverse a presentárselo, ¿eh? En un proyecto como el Santander, porque está mirando yo el plano que me mandaste, Cristian, del tercer nivel y todo eso, pues claro, todo esto, porque en el plano está todo muy bien, pero cuando vi las fotografías aquellas de tuberías por todos lados y todo el tema, que Dios nos coja confesados, ¿eh? Vamos a ver lo que sale. Por lo tanto, hay que buscar la manera. Yo siempre digo que hay que buscar un equilibrio entre la técnica y la economía. Si Claro. tú estás Ahí, equilibrado, la economía es lo primero, ¿no? ahí igual va a haber un Disculpe, problema porque las pasadas de muro están según la medida del ducto que se ve ahí inferior. Sí, pero verás que habrá problemas porque la medida del ducto será la del interior, no el exterior del ducto, que es el aislamiento, ¿no? Pero bueno, nos adaptaremos a todo eso. También ahora cuando venga os traeré un software que ya lo tengo ya aprobado porque hemos estado como un mes en fase beta para Android, para que podáis hacer los cálculos de los conductos y os corrige las velocidades y os lo dé todo, la caída de presión, todo lo que hay, que eso. Realmente, si tenéis una charla en la obra con el diseñador, con la ingeniería, lo que sea, ahí puedes acreditar y decir, oye, mira, un conducto de 40 por 23 que tú me dices, si lo hago de 40 por 25, me da esta velocidad. Y si lo hago con lo que dices tú, me da, o sea, por ejemplo, a mí me sale a 4,2 metros por segundo y de la otra manera me sale a 4,1. Oye, ¿me vas a complicar la vida por esto? ¿Eh? Que además tened en cuenta que nosotros no trabajamos a velocidad constante. Trabajamos a pérdida de carga constante, fricción constante, que es diferente. Tú dentro del conducto puedes variar la velocidad dentro de unos parámetros lo que quieras, pero no es ningún perjuicio. Lo importante es la presión. Cuanto menos pérdida de presión tengas, cuanto menos pérdida de carga por las piezas y las figuras del conducto, mejor. Por lo tanto, el objetivo debería ser que la presión que hay en el ventilador y en el punto más lejano, cuanto menos caída de presión, más fácil balancearás el sistema, menos problemas de turbulencias, menos ruidos, lo tendrás todo. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues no lo sé, ¿eh? Por una gran desconexión entre los que ejecutamos el proyecto y los que lo diseñan, ¿eh? Porque técnicamente es todo mucho más favorable. Vamos a ver otra. hola, hola, buenas tardes. Gonzalo Proboste por acá. Sí, Tenemos acá con los muchachos una duda del dime. conducto principal, Sí, el modo de conexión que va a tener al ducto secundario. Si nos podría, por favor, explicar ese sí. tema, que aquí tenemos una pequeña duda con los muchachos. Bien, ahora déjame que seguimos con la guía de diseño y lo verás, ya te lo mostraré, ¿eh? Perfecto, vale. En todo caso, tengo otros dibujos aparte que ya también te los pasaré, ¿eh? De cómo se hace la conexión. Ahora lo verás. Bueno, vosotros trabajáis en centímetros, afortunadamente, ahí en Chile. El resumen es este, que digamos, con un codo, un conducto recto, reducido o no, la tapa final y los zapatos, que son las derivaciones de los ramales secundarios, tú con esto resuelves cualquier tipo de instalación, por compleja, por grande o por pequeña que sea. No hay ningún problema. Y las dimensiones estándar, no porque lo diga yo, Jordi Soler, sino porque son las normas internacionales, ASRA, SMACNA, Euroben, ISO, los chinos, los rusos, todos las tienen, pero nadie las aplica, ¿eh? Para otros productos sí, por ejemplo, las tuberías sí que tenéis las dimensiones estandarizadas. Y como consecuencia, los aislamientos también. Los difusores también. Nadie se le ocurrirá ir a buscar un difusor de 8 pulgadas y media. Porque el fabricante te dirá, muchacho, ¿eres tonto o lo haces ver? Cógete el de 8 o el de 10, ¿no? Y lo abres y lo cierras un poco, porque está educado el mercado en ese aspecto. Pero el conducto, mira, yo la semana pasada me llegó un plano de un proyecto en Perú que me venía en pulgadas y me venían conductos, te diría un número ahora como referencia porque no es exacto, me decía 43,2 pulgadas por 27,5. Tú, hostia, yo soy el operario y me suicido directamente allí en la obra, ¿no? O sea, porque es que no tiene ningún sentido esto. Oye, adáptate a las medidas estándar. Aquí hay una cosa muy interesante que deberíais conocer y tener en cuenta, y es que, evidentemente, cuanto más pequeño el conducto, más incidencia tiene la pérdida de carga, el rozamiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire que pasa por un conducto de 15 por 15, el comparado a superficie de rozamiento con un conducto de metro por metro, pues es muy, muy superior. Por lo tanto, los pequeños van de los altos de 5 en 5 centímetros, 10, 15, 20, 25, 30. A partir de 30, las dimensiones ya hacen un salto de 10 en 10, 40, 50, 60. Pero lo más importante es que a partir de 60, el salto de las dimensiones estándar es de 20 en 20.
O sea, 20 centímetros es un palmo. Moraleja, no será tan importante la dimensión del conducto cuando las normas internacionales te permiten ir de palmo en palmo. ¿Eh? No sé si me entendéis la moraleja, ¿no? Decir, oye, que no es tan importante. O sea, si tú no... Esto con los softwares sí que hemos hecho lo veréis muy claro todo esto. Y es una herramienta para llevar en el teléfono para solucionar problemas de estos, de credibilidad sobre todo. Entonces, el que tú pongas diseños un conducto de, como he visto allí en el proyecto del Santander, que hay conductos de 55 y 35, eso no existe. No porque lo diga yo, sino porque no está considerado por las normativas. Es como si te vienen ahora con una tubería de, no sé, de 11 o de 7 pulgadas con 2. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Coger una barra de hierro y agujerearla para conseguir ese diámetro? Pues no, son mercados educados. Y nosotros tenemos que, una de las labores importantes es educar al mercado. Por lo tanto, las dimensiones estándar es un factor muy importante y que económicamente tiene una gran incidencia. Eh, Esto es una guía de diseño que está orientada a las ingenierías, a los ingenieros que diseñan proyectos, para decirles, oiga, ayúdenos a trabajar mejor. Hombre, ¿y cómo te podemos ayudar? Pues mira, por ejemplo, cuando diseñas una reducción, diséñalas o de anchura o de altura, no las dos en la misma pieza, porque no es que no se pueda hacer, sino que es un mata operarios. Entonces tú cuando estás dibujando el proyecto, pues en realidad te da igual hacer esto. Pero el hecho de que lo hagas, evitas discusiones luego en la obra, para que el operario pues, pueda trabajar mejor. Las reducciones de impulsión, de suministro, tendrían que ser siempre de 15 grados de inclinación. Esto es muy fácil aplicarlo en la obra porque 15 grados de inclinación equivale a 4 veces lo que reduce el largo. Por ejemplo, si reduce 10 centímetros, el largo de la reducción tiene que ser 40. Si son 15, serían 60. ¿Eh? Entonces, siempre te queda 15 grados. Esto es importante también. En el caso, como trabajamos nosotros de 3 metros de largo, estas reducciones, aunque sean largas, nos lo permite aplicar porque tenemos espacio para hacerlo. Si las haces todas de 30 centímetros, evidentemente no te vas de largas, evidentemente no te va a salir ninguna a 15 grados. En el caso del retorno, el retorno es mucho más conflictivo que el suministro. ¿Cómo le llamáis vosotros? ¿Suministro o impulsión? Suministro, está bien. Ah, bueno, pues el Impulsión. suministro. El retorno es mucho Impulsión. más ruidoso, o sea, que la impulsión. Por lo tanto, el comportamiento del aire es diferente. Tiene que ser de 7,5 grados, que es 7 veces lo que reduce, mucho más suave, para evitar esta zona que es muy turbulenta. Luego está el mito de las reducciones. Yo siempre les digo a los ingenieros, así medio en broma, pero muy en serio, les digo, ingeniero, ¿usted sabe por qué pone tantas reducciones en una red de conductos? Y siempre me responden, bueno, la velocidad y tal. No, la presión, no, tampoco. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene que hacer los conductos. Si los tuviera que hacer usted no pondría ni una. Es un poco un chiste, ¿no? Pero sí que es cierto que el 80% de las reducciones que se ponen en las instalaciones de conductos simplemente trae más problemas que beneficios. Porque cuanta más piezas pongas, más difícil es de regular el sistema o de balancear y más problemas. Por ejemplo, sí que tiene un límite las reducciones, que es que cada 9 metros lineales deberías hacer una pequeña reducción, aunque no hayas dejado ningún ramal. Pero el hecho de que tú aquí hayas dejado 2 ramales a cada lado, o 2 rejillas, o 2 difusores, no quiere decir que tengas que reducir. Porque al final lo que estás haciendo es que estás trabajando con velocidad constante. Y nosotros no trabajamos para confort, no trabajamos con velocidad constante, trabajamos con pérdida de carga constante, que es muy diferente. ¿Eh? Por lo tanto, esto o lo que sigue, los dos son correctos. Muchas veces te encuentras es muy habitual en los hoteles que te ponen las manejadoras a 40 metros del restaurante y viene todo el conducto a piñón fijo de la misma dimensión hasta el restaurante. Entonces allí es donde se debería hacer una reducción cada 9 metros. Pero al caso de las instalaciones, pues, oye, que no reduzcas, aquí tú vas a entrar a 5 metros por segundo y aquí vas a salir a 4. ¿Eh? O sea, una vez tú cambias la dimensión, volverás a corregir la velocidad inicial si tú querías. Es muy sencillo. Pero son detalles a tener en consideración. ¿En qué más nos pueden ayudar? Pues bueno, a pesar de que el codo recto con splinters, con deflectores, es el codo ideal, pues nosotros en Europa lo tenemos prohibido ya hace muchos años. ¿Por qué lo tenemos prohibido? Siendo el codo ideal, pues por un tema de higiene. Pues si el propio REACH o el RITE te dice que cada 10 metros lineales de conducto hay que dejar una puerta de inspección para limpiar los conductos, luego ponemos al robot que lo limpie, cuando llegue aquí, ¿qué hacemos? ¿Eh? Llamamos a los bomberos que vengan a rescatarlo, porque se queda ahí trabado. Y también os digo otra cosa, por experiencia personal, esto de aquí, los splinters estos, el primer día, muy bien, pero al cabo de un tiempo es un nido de mierda, que no hay forma de limpiarlo esto.
así de claro. En cambio, ¿qué se busca? Pues hace muchos años lo que buscábamos era la eficiencia energética. Esto ya lo tenemos superado, ahora es la higiene. Por tanto, hay que hacer las formas que sean sencillas, que se puedan acceder dentro y que podamos limpiar fácilmente los conductos. Las curvas estas, si se hacen bien, las redondas, funcionan exactamente igual que las rectas. ¿Qué más? Esto también nosotros lo tenemos prohibido, el típico pantalón. Que nos parece que el aire va en moto por dentro del conducto y si le hacemos esto, pues funcionará mejor. No, esto es para trabajar con la presión estática. Y esto con la dinámica, y esto con la estática. Los dos funcionan de maravilla si se hacen bien. Pero el de la derecha, evidentemente, es más fácil de hacer que el otro. Ahora veremos el Jordi, porqué. Jordi, no Dime. estamos viendo, parece, las imágenes que estás comentando. Seguimos en la imagen de la página No, 25. no lo estáis viendo esto. Coño, me lo podéis haber dicho antes. Llevo media hora aquí Aquí. hablando. A ver. Espera, dejo de compartir y vuelvo a... Estaba yo hablando de todo esto. Es que estáis hablando de los grados y estábamos bien hasta ahí, po. Después cuando dijiste ¿Lo veis ahora? pantalón, ¿Lo veis ahora? Ahí, eso no lo estábamos ¿Sí? viendo. Coño, esto no os lo perdono, ¿eh? Me he dejado aquí medio kilo de voz, ¿eh? Mira, lo haremos más rápido. Lo que os decía, esto sería un prototipo de cómo resolver cualquier tipo de instalación. Codo, conducto recto, reducido no, zapatos y tapa. Y las dimensiones que comentamos estándar, ¿no? Las pequeñas, las que están en rojo, evidentemente pues tiene más incidencia porque el conducto tiene una gran superficie de rozamiento proporcional con el volumen de aire que pasa. A partir de 30 sube de 10 en 10 hasta 60. Y luego lo que os comentaba, a partir de 60 el salto ya es de 20 en 20. ¿Eh? Evidentemente quiere decir que es un palmo. Y también la normativa no considera conductos más grandes de 2 metros. A partir de estas dimensiones se debería hacer un doble conducto, por un tema de resistencia mecánica, en fin, toda una serie de cosas. Y además que constructivamente pues es muy, muy complicado. Lo que os decía las reducciones. Al ingeniero que hace el proyecto, por favor, combine unas reducciones de anchura, otras de altura, pero no me castigue haciendo reducciones de anchura y altura en todas las piezas porque es muy complicado. El suministro, 15 grados, 4 veces lo que reduce el largo. Y el retorno, que es mucho más complejo, aquí es mucho más turbulento esta zona que no en la impulsión que viene en sentido contrario, tiene que ser 7 grados y medio, que equivale a 7 veces lo que reduce. En el caso de que reduciera 10 centímetros, serían 70 de largo. Esto se puede hacer bien con conductos de 3 metros, con piezas más pequeñas, es muy complicado hacerlo y por lo tanto no se hace porque es muy complejo. Lo que decíamos aquí, ¿ves? Las reducciones. El hecho de que tú en este tramo de conducto tengas 4 salidas para ramales secundarios o difusores rejillas no quiere decir que tengas que reducir después de cada rejilla o cada salida. Es absurdo. O sea, la dimensión del conducto lo único que determina es la velocidad del aire, nada más. Entonces, cuando más pequeño, mayor velocidad. Mayor velocidad es igual, más ruido, más turbulencias, más difícil de balancear, más costo energético. Por lo tanto, es más fácil ir con velocidades más bajas. Si nosotros tenemos la presión dentro del conducto presurizado, tú dejarás el aire aquí. ¿Qué aire te pasará por este ramal? El que en esas condiciones de presión y de dimensión del conducto secundario requiera, ni más ni menos. Él solito va a pasar al aire. Y lo que decíamos, en el caso de que tú no dejaras ninguna salida, sí que es verdad que cada 9 metros lineales de conducto deberías hacer una pequeña reducción, aunque fuera de 2 centímetros o 3 centímetros, para compensar la posible caída de presión. Las curvas, los codos, esto es el codo que os decía que nosotros en Europa ya por normativa lo tenemos prohibido, por un tema de higiene, porque esto es muy difícil de limpiar y es muy, muy complejo. Entonces los codos tienen que ser todos fáciles de limpiar con los aparatos que ya tenemos, de robots y todo lo que se puede hacer. Las derivaciones, lo mismo. Esto es una derivación estática, perdón, dinámica, esto es una estática. Las dos funcionan muy bien. Sí que es cierto que el zapato tiene un límite de aplicación. Y a partir de 12 metros por segundo, el rendimiento del zapato empieza a bajar. Pero muchachos, 12 metros por segundo es la línea que separa conductos de alta velocidad con baja velocidad. Por lo tanto, nosotros no vamos a trabajar en una instalación de confort, como puede ser el Santander o cualquiera de estas, a esas velocidades. No vamos a trabajar, es imposible, porque velocidad es igual a ruido. Entonces no lo podemos aplicar. La alta velocidad o más de 12 metros por segundo se aplicaría en instalaciones industriales donde no haya problemas de ruido o se utilice para transporte de partículas o otras cosas. Esto sería todavía más complicado.
Muchas veces se hacen estas piezas y que luego por 5 centímetros te varían los centros, esta pieza hay que modificarla, hay que cambiarla, de esta manera mucho más práctico, montas los conductos principales, luego, como ya veremos luego cómo se ensamblan estas piezas, lo puedes hacer al milímetro donde te convenga. Esto es otra solución, esto es muy correcto, esto funciona muy bien, ahora veréis el porqué. Y ahora veremos el fatídico pantalón. ¿Cuántos operarios conocemos que sepan calcular estas partes proporcionales de la pieza? Yo, la verdad, yo veo esto y me mareo, ¿eh? Me mareo, digo, algo va a fallar, está claro, ¿eh? O sea, no va a salir. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos de los materiales tiene unas características. Te coges una lámina de galvanizado que hace 1 metro de ancha, pues intentas dibujar esta pieza allí, que más o menos se parezca, pero que no cumple con ninguna ley de la física. Por lo tanto, si no vas a poder hacer esto, hazlo así, funciona mejor, se regula mejor y es mucho más fácil de fabricar. Otra zona muy conflictiva de las instalaciones son los codos. El aire siempre tiene tendencia a seguir recto, por lo tanto es una zona muy turbulenta. Esto lo debemos compensar con la forma de los radios. Si tuviéramos que poner un difusor en esta zona, deberíamos sacar un ramal 15 centímetros antes del comienzo del radio, que todavía no hay turbulencias, o más o menos 1 metro después que has estabilizado el flujo de la curva. Quiero decir, si tuvieras que poner un difusor aquí, deberías sacar un ramal desde aquí, o desde aquí tendrías que sacar un ramal. Si tú me dices, sí, lo sé, todo esto está muy bien, pero es una utopía, yo tengo que poner un difusor ahí y no tengo ninguna solución. Bueno, pues entonces sepas que tendrás un problema de ruido y el ruido siempre se resuelve de forma preventiva, antes de que haga ruido. Cuando una instalación de conductos de difusores hace ruido, ya no lo vas a resolver jamás, porque se le mete en el cerebro al cliente. A mí me ha pasado muchas veces ir allí con la policía municipal, hacer un informe con el sonómetro, a medirlo todo. Señor, esto está a 31 decibelios. No, es que todavía se oye. Ya verás, calla, no hables. Espera, que ahora está pasando una bicicleta por la calle y hace ruido. Momento. Entonces, claro, ya lo tiene metido en el cerebro y aquello ya no lo vas a resolver nunca. Por lo tanto, el hecho de que tú pusieras un difusor aquí, lo podrías resolver si haces una caja de plenum, lo aíslas bien por dentro con un elastómero o algún material que sea un poco absorbente y entonces con esto lo vas a resolver. Pero es importante saberlo porque puedes tener muchos problemas. Otra cosa son las conexiones de las rejillas. Hombre, poner una rejilla directa a un conducto es un caramelo, es muy fácil. Vas allí, lo abres, pones la reja y ale, solucionado. Pero ¿qué te va a pasar? Que aquí te puedes encontrar que te haga el efecto Venturi. Y en vez de soplar esta reja, te aspire. ¿Por qué? Porque la presión del conducto es superior a la del local. Y esto, cuando más cerca del ventilador está, más se acentúa. Y esto es muy habitual, muy habitual, más de lo que nos pensamos. Entonces, para evitar esto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un cajoncito pleno. Si hay espacio, lo ideal sería hacer un trocito de tubo flexible, que luego puedes poner la reja centrada con la puerta donde tú quieras, simétricamente, o bien hacer un plenum, que el largo tendría que ser aproximadamente pues 3 veces el diámetro equivalente de la rejilla. ¿Por qué se hace esto? Pues muy sencillo, porque si tú vienes, lo veremos ahora en los difusores, si tú vienes por el conducto a 4, 5, 6 metros por segundo de velocidad y luego el difusor, el fabricante te dice que tienes que ir a 1,5 o 2 de velocidad para que no haga ruido, ¿cómo vas a reducir esa velocidad? Necesitas un espacio, una caja de expansión para poderlo hacer. Yo cuando me llega un plano que me han puesto los difusores debajo del conducto, ya las piernas ya me tiemblan, porque intuyo que tenemos un problema. Para no tener un problema necesitaríamos un falso techo que tuviera como mínimo 3 veces el diámetro del difusor. Imaginaos un difusor de 10 pulgadas, muy habitual y pequeño, que son 25 centímetros por 3, 75. En Chile supongo que tampoco, pero en mi pueblo falsos techos de 75 centímetros no hay. No hay. Por lo tanto, lo más correcto sería desplazar el eje del conducto o de los difusores y hacer una caja de expansión. Una caja de expansión que yo me acuerdo hace muchos años hacíamos cajas para difusor de 6 pulgadas, de 8, de 10, de 12. Al final llegamos a la conclusión, todos de 60 por 60, que son los módulos de los techos, y todos la misma medida. ¿Qué aire te saldrá por aquí? Depende del difusor que vayas a poner y del diámetro del tubo flexible. Pero una vez lleno de aire y presurizado el difusor, o sea, el plenum, que saldrá al aire simplemente que tú quieras hacer. Y este difusor lo podrás regular muy bien el balanceo por el propio regulación del difusor. No hace falta poner dampers ni nada, porque muchas veces los dampers, pues, aparte de que tienen un costo, pues se ponen en sitios que luego no son accesibles. Esto de aquí del tubo flexible directo al difusor, que esto los gringos lo usan mucho, pues es más de lo mismo. Tú estás transmitiendo la velocidad del conducto a chorro al difusor. Otra cosa es que el cliente esté acostumbrado y que se cree que porque sale el aire como si fueras en moto,
que funciona mejor la instalación de aire acondicionado, pero el aire acondicionado no se tiene que notar. Tú lo tienes que notar en el termostato, no en la rejilla. ¿Eh? Es aquello que dices, "Coño, parece que no funciona, pero mira, estamos a 22 grados, ¿no?". Eso es lo que tenemos que conseguir y para eso tenemos que manejar muy bien el aire. El caso de los dampers, ¿no? Este primero que está en rojo, a los mexicanos les encanta. Ellos le llaman un extractor de aire, porque no entienden que si no, o sea, ellos están convencidos que si no ponen el extractor este dentro del conducto no van a poder regular el ramal secundario. Y esto no es así. Si tú quieres poner un damper, lo tendrías que poner al ramal secundario. Y hoy por hoy, yo te digo, no le pongas nada, que lo balancearás mejor. ¿Eh? Pero bueno, esto es discutible porque muchas veces ya te viene dibujado así en el plano y para evitar pues discusiones, porque hay muchos cambios de estos, hacerlos en la obra pues requiere 30.000 firmas para que lo autoricen y como nadie quiere firmar pues dice, no, hágalo según el plano. Pero bueno, son cosas que tanto vosotros como ingenieros, como el personal que está en obra debería conocer todos estos detalles, porque él puede argumentar soluciones mucho más prácticas y más beneficiosas para todos, no solamente para nosotros, sino también para el cliente y para todos, ¿no? Esto es lo que vosotros que estáis más habituados a las tuberías conocéis muy bien, que es el golpe de ariete. ¿Eh? El golpe de ariete es una zona que se le deja de expansión para contrarrestar las subidas o bajadas de presión. Cuando el conducto se llena de aire, si tú no le dejas aquí una zona de expansión que como mínimo tendría que ser la mitad de la anchura de la reja, pues ¿qué te va a pasar? Te va a pasar que te va a tapar la mitad de la reja. Esto también es muy habitual. O bien una salida de un tubo flexible o un difusor. Estos son ramales finales. ¿Eh? Aquí viene una tapa en el final. Entonces, esto es un detalle que es muy importante y que es un gran beneficio para las instalaciones, porque facilita mucho la regulación. Esto es otra de las historias. Según nuestros amigos de ASHRAE, los ventiladores deberían girar siempre en el mismo sentido de la primera curva. Digo tú, esto estará muy bien técnicamente, pero es una fantasía digna de Walt Disney, porque las máquinas las ponemos donde podemos y como podemos y en calzador. Y por la ley de Murphy, el 99% de veces gira el ventilador al revés de la curva. O ahora imaginaros que esto en vez de ser una máquina vertical fuera de techo. ¿Qué hacemos? Bajamos con el conducto hacia el suelo. Entonces no es razonable desde el punto de vista práctico. Si os encontráis en estos casos y hacéis un plenum de salida de la dimensión más o menos de la manejadora, que suba recto, que sea estéticamente equilibrado, de la máxima altura posible y dejarle un colchón de aire, como hemos visto en lo del golpe de ariete, que sea la mitad de la altura del conducto, esto funciona muy bien. Yo cuando hice esta prueba hace muchos años con una tapa de metacrilato y con humo, pues no me da vergüenza decir que me saltaron las lágrimas, ¿no? Porque dije, hostia, si lo hubiera hecho hace muchos años me habría ahorrado muchos problemas, ¿no? Porque con el humo ves cómo se comporta el aire dentro, queda todo equilibrado y funciona de maravilla esto. Luego está el otro, el mítico fan coil, ¿no? Que viene un fabricante de fan coils y te dice, oye, Cristian, hemos sacado un fan coil nuevo que hace 1 centímetro menos que el de la competencia, de altura, ¿eh? Y todo, "Oh, ahora sí que tendremos espacio, irá todo muy bien", pero no te dice que va a hacer 2 metros de anchura, el fan coil, ¿no? Entonces, claro, la tendencia es esta, haces el cálculo, el conducto tiene que ser una dimensión, miras aquí y ya empezamos mal porque todo esto es una zona muy turbulenta. Si tú le haces esto funciona de maravilla, siempre dejando el colchón aquí en el borde y ya está. ¿Cuál puede ser el razonamiento en contra de esto? Decir, oh, es que aquí hay más material que aquí y tiene más coste. No es verdad, porque la diferencia de material entre esta pieza y esta está en los escombros de la obra. ¿Me entiendes? Porque todo esto son desperdicios que vas a tener que hacer para poder formatear esta pieza. Por lo tanto, si lo haces así, es mucho mejor. Otro de los típicos problemas son las obstrucciones, aquellas fatídicas vigas que ni el arquitecto sabe que existen, pero que llegas a la obra y te las encuentras, ¿no? Entonces la tendencia es eso, es buscar el desarrollo del conducto, buscar una equivalencia, ensancharlo y bajarlo. Mira, esto si el ratio no supera 4 veces 4 o 1, te puede funcionar. ¿Qué quiere decir el ratio? Quiere decir que la altura como máximo, o sea, la anchura tiene que ser como máximo 4 veces la altura del conducto. A partir de ese ratio, ya la pérdida de carga que se genera dentro del conducto tapona prácticamente todo el paso del aire. Por lo tanto, no es conveniente hacerlo. Esto es más conveniente hacer la de la derecha. Tú vienes aquí, recordad, esto es una reducción en el sentido del aire de suministro, 15 grados. Aquí te va a aumentar la velocidad.
donde está la viga, porque la sección del conducto es más pequeño, y luego recuperas otra vez la velocidad inicial haciendo una salida a 7 grados y medio. Esto funciona muy bien y no hay ningún problema. ¿Qué problema podríamos tener aquí? Hombre, si nos coincide con un difusor. Entonces ahí tenemos no un problema, sino un gran problema. ¿Por qué? Porque aquí seguro, seguro que te va a hacer o el efecto Venturi, que te va a aspirar, o que vas a tener un ruido que no lo vas a poder hacer de ninguna manera. Yo recuerdo haberlo hecho en varios proyectos, varios, quiero decir, 2 o 3 en mi vida, de que he puesto el difusor sin conectarlo. ¿Eh? Solamente para que se vea la hilera de los difusores todos en línea, pero sin ponerlo, porque si abres el conducto aquí, luego tienes un problema que no lo puedes resolver. ¿Eh? Bueno, para hacer todo esto bien, nosotros tenemos ya un software, que es un plugin de Revit, para que los diseñadores ya diseñen con todas estas ideas. Entonces les diseña todo, si hacen algo que no está dentro de la norma, porque todo lo que hemos visto aquí de dibujitos está avalado todo por normativas, no es que lo inventemos nosotros. Por lo tanto, cualquier cosa que hagan mal les sale una alarma roja para que la corrijan o no, que hagan lo que quieran, y tiene unas cuantas correcciones sobre el Revit tradicional. Por ejemplo, el Revit no te considera el espesor del conducto, sí que puedes poner un aislamiento suplementario, pero no considera el espesor del conducto. Tampoco nadie sabe por qué el Revit te pone los zapatos siempre en el sentido contrario del aire y luego los tienes que ir girando a mano. Nosotros hemos conseguido un algoritmo que le das a un botón y te los gira todos. Los soportes también, si los quieres reflejar en el plano, tienes que hacerlos a mano. Aquí te los genera automáticamente. Si la presión que le has dado ya del caudal de la manejadora lo requiere, pues ya te marca los soportes, los refuerzos que tienes que poner en el conducto y dónde, y te calcula los materiales. En fin, toda una serie de cosas que ahora no, nos extenderíamos y tendríamos más ocasión. Esto va coordinado en que el propio software te da una lista de todos los strips que necesitarás, de todas las medidas, y esto lo aplicamos a otro software que hemos hecho, se llama Mixer, que le ponemos las cantidades de strips que necesitamos para este proyecto o zona de un proyecto, y te hace ya las fórmulas de cómo hacer los cortes para hacer el mínimo desperdicio posible. Entonces, esto es muy útil porque puedes distribuir muy bien el trabajo en la obra. Y Jordi, para el día 5 cuando nos juntemos, ustedes nos van a llegar con ese strip o con Si te ese portas detalle de bien, strip. si te portas bien y me invitas a una cerveza, sí. Si no, no. Lo siento. Si llegas ¿Eh? con el strip, te invito a la Sí, hombre, cerveza. estos son ¿Qué vamos a herramientas juntar después de eso? son herramientas de uso diario. O sea, es que es para que trabajéis mejor. Mejor quiere decir más barato, no. ¿Eh? Pero trabajar más rápido y con unos niveles de calidad mejor y saber el por qué. Eso es muy importante. Que cualquier decisión que toméis, que la podáis avalar con la ingeniería o con quien queráis, del por qué habéis hecho eso, por qué habéis tomado esa decisión o por qué habéis propuesto esa decisión. Eso es importante. Todo esto son herramientas que están disponibles. Y luego la otra que decíamos, de momento solo lo tenemos en Android para el teléfono, que está pensado mucho para la obra, para estar allí solucionando problemas. Tú aquí puedes calcular una red de conductos. Esto es un pantallazo, pero ya os lo instalaremos cuando venga yo. Y es muy, muy, muy útil porque todos estos detalles de la velocidad, la presión y todo, pues te lo calcula todo muy bien. Tú coges una instalación y le dices, a ver, el tramo AB. Y dices, ¿qué tipo de pieza es? Recto. ¿Qué caudal llevo? 1500 metros cúbicos. ¿A qué velocidad quiero ir? ¿Qué es? ¿Una discoteca o una biblioteca? Diferente. Entonces, no sé, iré a 4 metros por segundo. Pam. ¿Qué altura tengo para el conducto? Porque es el determinante. 20 centímetros. Pam, ya te lo calcula. Lo bueno es que ya te desestima las dimensiones, porque a lo mejor el cálculo matemático te dice que tiene que ser de 32 o sea, 37 por 21. Pues no, te lo va a pasar a 30 por 20. Y entonces, para los puristas que te pueden decir que eso varía la velocidad, aquí te da la velocidad que tú le has dicho de diseño, 4 metros por segundo, y te da la real que irá, que será 3,7 o 3,2, da igual, ¿no? Por lo tanto, para callar bocas, ¿no? Luego también hay una opción aquí de información que salen todas las fórmulas de ASREI que hemos aplicado para el cálculo de los conductos. Otra de las opciones que tú puedes entrar, elegir el idioma. En este caso tenemos español, portugués y inglés. Y te lo puedes configurar, por ejemplo, no es el caso vuestro, pero hay países que las dimensiones de los conductos los hacen en pulgadas, pero las longitudes en metros. Pues claro, tú puedes seleccionar en imperial o en métrico, pero además en el imperial pues puedes variar estos detalles, ¿no? Y tú ya lo dejas configurado para cuando vayas trabajando. Luego, si el ramal que estás dibujando, diseñando es el ramal que va del punto A, B, B, C, C, D, E, y es el ramal crítico, que es el ramal principal o el ramal que tiene más pérdida de carga, tú le dices que es crítico. Entonces te calcula toda la presión y la caída de presión que tienes en este ramal. Por lo tanto, es una herramienta muy útil. Y al final,
final, que es lo que a nosotros nos interesa, es que te dice cuántos strips vas a necesitar de cada medida. O sea, el propio teléfono te lo da en un gráfico, lo puedes imprimir, lo puedes pasar a PDF o simplemente lo puedes, si es una obra pequeña, o cuidado, una obra pequeña es una obra pequeña, pero una obra grande, como es el caso del Santander, es una obra donde hay muchas pequeñas instalaciones dentro. Porque cada nivel de esos pues es una pequeña instalación. Esto se puede hacer incluso por manejadoras o por fancoils o por lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy sencillo de utilizarlo. Entonces aquí te da toda esta información y realmente es muy útil. Yo hace un mes que estoy probando la fase beta, ayer me llegó ya la definitiva y hemos ido corrigiendo detallitos y cosas que nos han salido que se podían mejorar, la configuración. Pero ya veréis que es una herramienta muy, muy atractiva y espero que cuando venga os pueda dar también la versión de iOS para el Apple. Lo estamos probando ahora también. Se está trabajando también para la misma versión, pero para PC. Porque el ingeniero no diseña las redes de conductos como es el caso del Santander en un teléfono, lo hace en un computador. Mira, y te diré otra cosa, los de WSP, que es la ingeniería que ha hecho el proyecto, ellos tienen instalado el plugin nuestro en México y en Colombia. Lo usan. Por lo tanto, es otra acción a hacer también aquí en Chile. En fin, todas estas herramientas dan credibilidad también, ¿no? A las propuestas que podemos hacer, ¿no? Entonces, bien, el tema es más extenso, pero ya el resto sería... Bueno, había una cosa que... A ver si te encuentro... Espérame. Dejo de compartir y busco el detalle de los zapatos, de cómo acoplarlos para que lo puedan ver. Que tengo un dibujo... Oye, si hay alguna pregunta, alguna queja o alguna cosa, tenéis el derecho a quejaros, ¿eh? A ver si encuentro esto. Víctor y compañía, ¿lo tenéis todo claro? ¿Dentro de la confusión? Estaba recién preguntando a Gonzalo al equipo acá y Gonzalo me dice que tenía la de los zapatos que la va a estar buscando ahora, así que Espera, estoy buscando a ver derivaciones. Sí que lo tengo, pero nunca lo encuentro. Pregunta igual, disculpe, Sí, la unión de ducto a ducto, igual acá tienen duda los muchachos, si nos podría aclarar ese tema, por favor. sí. Mira, espérate, que La os muestro intersección, primero lo del zapato, que ya lo tengo. vale. Y... A ver si me sale por aquí. No hemos hablado de la unión entre la unión transversal de los ductos, Sí, tampoco hemos hablado de la soportación de los ductos. sí, espera un segundo, que es que no sé por qué. ¿Lo veis el zapato, el Sí, dibujo? sí. Bueno, mira, esto es el zapato siempre se hace de 25 centímetros de largo y lo hacemos con una plantilla que ya os traeré también para que os facilite el trabajo y no tengáis que estar pensando. ¿Cómo se hace esto? Pues siempre tiene que ser a 45 grados, 25 de largo, lleva macho aquí porque el aire se supone que viene en este sentido. Vamos a ver, el macho y la hembra no se hace para un tema de estanqueidad, para evitar fugas ni nada, se hace para facilitar el montaje, porque si no sigues un orden, que el orden es, el que usamos nosotros es que el macho siempre va en dirección del aire, en sentido del aire, ¿qué te puedes encontrar? Que te subes arriba al andamio, estás montando un conducto y te encuentras dos hembras o dos machos. Y eso da mucho fastidio, ¿no? Entonces, el orden es ese. En este caso, el aire vendría aquí, vendría macho aquí. En este lado viene también macho. Espérate, aquí. ¿Tú qué haces? Haces el agujero en el conducto principal. Estos tres cortes, el uno, el 2 y el 3, lo haces con la cuchilla recta, el azul. Y este de aquí, como aquí es inclinado a 45 grados, haces el corte con la cuchilla a 45 grados, que sería esta de aquí. ¿Eh? ¿Cómo lo vas a instalar? Metes primero la cuña esta que queda dentro del conducto y luego lo encajas. Si es un conducto grande o lo que sea, o quieres seguir trabajando para que no se te mueva, por dentro le pones un poco de cinta aluminio de esta cualquiera para que se sujete esta pared con la pared interior del conducto. Le pones silicona y ya puedes continuar trabajando. No hay que hacer nada más.
no se os ocurra poner pegamento aquí, porque no lo vais a poder montar, porque a la que toque los dos pegamentos se va a quedar pegado y ya no tendrás la movilidad para ponerlo bien a sitio. Por lo tanto, no hay que poner nada. ¿Lo entendéis esto, zapato o no? Sí, Ya lo claro. veremos luego en la práctica, es para que tengáis una idea. Si queréis os paso este dibujo. No sé si lo teníais ya o no, Sebastián. No recuerdo haber visto ese dibujo, pero está El claro. proceso, sí, el proceso es este. Vienes aquí, haces el agujero, 45 grados el radio interior, nosotros recto, con macho, en el zapato. No sé si lo he dicho, aquí viene macho también, ¿eh? Aquí tenemos una cuchilla que hace el macho 45 grados, que ya os dejaré una también, para que puedas hacer esto. Que en este caso, en el Santander he visto que está todo diseñado con zapatos, o sea que está bien, eso facilita mucho el trabajo. Y el proceso, pues es este, pim, pam, pum. Listo. Ahora te lo enviaré, ¿eh? Y luego está lo del macho hembra, ¿no? ¿Me decías? Sí, macho hembra y soportación. Sí, el macho y hembra, bueno, lo que decía, siempre seguir el criterio de seguir al macho la dirección del aire, nunca poner pegamento en el macho y la hembra, nunca, no os compliquéis la vida porque no lo podréis entrar. O sea, si tú le pones pegamento, lo vas a tener que dejar secar. Pero cuando tú lo apuntes allí, solamente que toque un punto ya se quedará pegado, no lo vas a poder entrar dentro. Allí no hay que poner nada. Eso es solamente para que queden los conductos bien alineados y la resistencia al conducto se la da la cinta exterior. ¿Eh? Entonces, eso es lo que le da la resistencia. Y los soportes, a ver si os puedo mostrar también dibujito. Bueno, si queréis, os muestro también los dibujitos del macho y hembra, que los tengo por aquí. Por el mismo precio, ¿no? Lo puedo mostrar. Ya está Ah, no, incluido en el paquete de esto Jordi. es otra cosa. Espérate. Estos son otras historias. A ver. ¿Dónde estás, muchacho? Don Cristian Torre, don Víctor, ustedes que ya han trabajado con este material, ¿se han pillado con algún problema o algo que no le han dado alguna vuelta? No, el macho y hembra no es que lo costó, pero ya aprendimos ya que cómo sale con los cuchillos y todo. A ver, os comparto. Pero más no. ¿Qué querías? Una consulta por el tema de al fabricar un conducto utilizando el largo de la plancha, Sí. eh, ¿alguna regla que se tenga que usar? ¿O No. solamente a Bueno, mano alzada con la cuchilla? si quieres puedes usarla, pero no te lo recomiendo. Yo te traeré un marca strips, que es una herramienta que tú lo Un poquito más pones grande. y haces la Algo paralela, así. como un gramil, digamos que marcas la Ya. pieza. Es la pieza que Y se con veía en eso el primer luego, video, al inicio. sí, Sí, no, sí, ahora, bueno, la vi, pero el tema es ir manejando la cuchilla a lo largo de la sí, plancha, que son 3 metros. Sí, pues. sí, pero es algo que tienes que coger unos días de práctica, ¿eh? Ah, Entonces, ya. es como todo, ¿no? La primer día, pues te sobrará la herramienta, te sobrará todo y tendrás incluso la tentación de hacer lo que ya sabes hacer con el galvanizado. Entonces, eso ya estaremos nosotros allí unos días para quitártelo de la cabeza. Es otra manera de trabajar, ya lo verás. Pero sí, es muy agradable si una vez coges el ritmo y ves cómo hacerlo. Nosotros el regle prácticamente no lo utilizamos. Puede ser alguna cosa especial que tienes que hacer, pero en principio no lo usamos para nada. Y el metro se usa muy poco también, ya lo verás. ¿Eh? Ya que lo que pasa es Entonces, que en el ducto de fibra están las cuchillas y las reglas para todo eso. bueno, pero la fibra es la fibra y el pirar es el pirar, es lo que No, os no, está decía bien, está antes. bien. Cada material tiene unas características. Lo que pasa es que la fibra de vidrio, el fiberglass, como es el caso de Isover o John Mansfield o estos, ¿qué han hecho? Pues fueron evolucionando lo que era la forma de trabajar del galvanizado, pero pues como había un grueso de material, pues diseñaron esas cuchillas. Pero como concepto es lo mismo. ¿Eh? Entonces es diferente. También te puedes tener la tentación de decir, si has trabajado la fibra de vidrio, de pensar que hacer el corte en V es más rápido, pero no lo es. Sí, sí. Ya lo verás cuando te acostumbres. Es otro cuento. Luego piensa otra cosa. No, quizá no es el caso de los conductos horizontales del Santander, porque van todos por el suelo y son piezas más bien pequeñas,
pero cuando tengas que hacer los verticales, los shafts, si se hacen con el Piralu, entonces allí verás. O sea, nosotros podemos hacer, yo lo máximo que he hecho de una sola pieza era 21 metros lineal de conducto. 21 metros Ya. o sea, armados en el suelo, porque era una nave industrial que había problemas de soportes, y entonces aquello, pum, pum, que si no me equivoco eran de metro por metro, una cosa así, y entonces con 4 personas lo subimos arriba, 2 en cada extremo. Tienen una gran rigidez en las juntas transversales, porque lo hacemos con la cinta, con el mismo desperdicio del panel, y eso es lo que le da la resistencia. Mira, yo esta mañana he estado aquí en una obra que he ido a ver, que la está haciendo mi hijo, que se dedica a hacer ductos, y conductos por una fachada que son de 1,80 m por 50. Una fachada de 9 metros de altura, que va entre la fachada del edificio y la fachada ventilada. Se lo está montando el sol. O sea, conductos de 3 metros, ¿no? De 1,80 m por 50, y ahora ya ha reducido a 1 metro, me parece que es, y allí ya los monta de 3 en 3. Lo sube con el elevador, lo pone, ya los soportes están preparados, todo. O sea, es conocer bien la forma de trabajar. Y eso es lo que os tenemos que transmitir. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, recordad, el macho, seguir un orden. El macho siempre en dirección del aire. No porque si lo pones al revés, como la fibra de vidrio, que sí que te dicen que lo tienes que poner para evitar fugas. No, no es para eso. Es para que cuando vas montando no te encuentres con una pieza pues, que te viene con 2 machos o con 2 hembras. ¿eh? Sigues siempre el mismo orden. Luego los soportes. Mira, vamos a ver esto que ¿lo veis en pantalla? Sí. ¿Sí? Los diferentes tipos de machos que hay. Este es el sistema que hacemos nosotros, el macho y hembra, y con la cinta con pegamento por fuera. Aquí no poner pegamento al macho, nunca, porque es un problema, porque no lo podrás entrar. Evitad tentaciones. En el caso de que fueran unas alas blancas de, no sé, por una industria farmacéutica o cualquier cosa de esa, la única diferencia que tenemos que hacer es poner cinta de aluminio de esta comercial, no hace falta que sea la misma del panel, para evitar no tanto que desprenda partículas en contacto con el aire algún día, sino para evitar que no te digan nada que puede desprender partículas. Que no desprende, porque está certificado también. Pero es un detallito que tiene un poco más de trabajo, pero que también te da otro nivel de calidad para aplicaciones especiales, como dice aquí. Luego te encuentras a alguien que hace inventos, ¿no? Que por no gastarse el dinero en una cuchilla macho y hembra, pues lo hacen a 45 grados. Esto no lo hagáis también, porque esto es muy difícil de montar. Porque cuando lo vas a montar, se te mueve así el macho y la hembra, ¿sabes? Y es muy difícil que te quede bien. Luego hay otra cosa. El filo este del aluminio, del panel que has cortado a 45 grados, eso es una navaja de afeitar, eso. Entonces, el conducto no es algo estático. El conducto está siempre en movimiento, porque por dentro va una energía, siempre están vibraciones. Y entonces esto puede cortar la cinta de aluminio. No quiere decir que lo haga siempre, pero yo sí que me lo ha hecho más de 4 veces. Entonces, es algo, desestimadlo, ya lo tenemos resuelto bien, que es la cuchilla y como hemos visto antes. Hay otros también que vienen de la fibra de vidrio y dicen, no, no, aprovechamos el mismo aluminio del panel para hacer un solape. Y no, el solape ese es de 2 centímetros. No, no, tiene que ser una cinta de 7,5, que son 3 pulgadas, que es lo que tiene una buena superficie y es lo que tiene que hacer. Esto de aquí, tampoco. Tampoco porque el conducto no queda fijado por el propio macho y hembra. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Yo lo he hecho? Sí, también lo he hecho. A veces porque no he tenido más remedio. Puede ser un caso excepcional, pero como norma no lo hagáis esto. Puede ser que un día te encuentres con algo que sí que te lo haga. Soportes, decías también, ¿no? Sí. Bueno, hoy os lo enseño todo porque estoy con el espíritu navideño, de buena voluntad. Soportes. No, pero Jordi, yo creo que lo último, porque después tenemos parte del equipo que tiene que irse a otras reuniones, Sí, tiene sí, otras no os cosas que hacer. preocupes. Sí, sí, pero ya es el último. No, el tema es más extenso, pero tendremos ocasión estos días de... ¿Veis? Ahí viene. Cuando va, no es el caso del Santander que van en el suelo, que eso es
en principio es un caramelo, ya saldrán los problemas, pero siempre es el mismo. Es decir, depende del tipo de techo que tengáis, o puede ser un angelito de estos que van dentro de la bohadilla, o el taco de hormigón, la varilla de métrico 6, no hace falta más, ¿eh? Y el perfil de montaje es muy habitual que se use. ¿Sabéis el techo este para el cartón yeso de techo? Que se Sí. usa galvanizado, que se corta bien con las Mega. tijeras, que es muy económico, ¿eh? Ese es el Metalcom. mejor. Porque al final, para aguantar este conducto que pesa 1 kilo 100 gramos, no hace falta nada de excepcional, ¿eh? Eso sí, las varillas siempre deberían ir separadas del conducto, dejarle unos 2 centímetros por cada lado para que no toque la varilla al conducto, que puede transmitir vibraciones. Este en tema de costumbre, ¿eh? Puedes decir, hombre, tampoco no hace falta tantas mariconadas, ¿no? Aquí con todo esto, ¿no? Oye, acostumbraros, si os acostumbráis a hacerlo, son detalles que marcan la diferencia, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, correcto. Esto es una. Luego, zonas sísmicas, el caso de Chile, que todos los días se mueve varias veces, ¿no? La mitad del país, por no decir todo. Pues si tenéis que aplicar los soportes sísmicos de las recomendaciones de ASRAE, pues bueno, no es lo mismo poner uno cada 3 metros que poner uno cada metro, como es con la chapa, con lo galvanizado. Pero el sistema es el mismo, tampoco no tiene nada de secreto. Bueno, aquí hay varias fotografías de diferentes tipos de eso. Nosotros sí tenemos la costumbre de poner un silent block de goma en el soporte para evitar vibraciones, pero entre nosotros, que no nos escucha nadie, os diré que no sirve de nada. Mm, Pero sí que nos sirve para cobrar un poco más. no, entre nosotros yo eliminaría esa de taco de goma. No la he No, visto no, en no. televisión. Te digo, nosotros lo ponemos para cobrar más, Sí, no, sí, te entendí, Jordi, pero pero no tiene ninguna utilidad, ¿eh? O sea, así de claro, ¿eh? yo O prefiero que sea, no te esté. soy honesto. Ahora te podría decir, no, porque esto quita las vibraciones y tal. Hombre, sí, pero al final vale 10 céntimos esto. No te creas que Sí, vale sí, sí. nada. Pero les Pero, cobramos un euro más por metro cuadrado, ¿eh? mm. Entonces, bueno, pues es una manera de. Y lo pagan encantados. Disculpa, volviendo al anterior donde tenía ahí el arrastre sísmico, ahí. Porque ahí, claro, tú estás restringiendo el movimiento del soporte, pero no así el soporte del ducto. El ducto todavía tiene un margen donde se puede mover para arriba Bueno, o esto hacia está abajo. sacado de la Reinstand de ASRAE. Pero yo puedo colocar otro perfil Tú pon lo que sobre tú quieras. No, no. y Esto dejarlo es como una un sándwich. orientación. Es una Ya, orientación, ¿eh? Es lo vale. mismo que. Ahora veremos el otro. O sea, el RITE, que es el REACH que tenéis vosotros, en Sí. algún sitio también lo pondrá, dice que los soportes los determina el fabricante. En este caso somos nosotros. Y nosotros decimos que hay que poner un soporte cada 3 metros. ¿De acuerdo? Ahora, para montarlo bien, tened esto en consideración que os facilitará mucho el montaje. Digamos, de la junta viene a 2 metros el soporte. El intervalo entre soportes es de 3 metros. O sea que este también quedará 2 metros, 2 metros, 2 metros. ¿Eso por qué? Porque queda muy bien equilibrado el conducto y entonces, si tú tienes el punto de gravedad a 2 metros de la junta, el conducto, por grande que sea, con un dedo tú lo moverás. Si tú le desplazas este centro de gravedad, ya te va a costar más de hacer la unión aquí en el conducto. Si te acostumbras a poner a 2 metros, esto, aunque sea un conducto de metro por metro, tú con un dedo lo moverás así para poderlo montar. Puede ser que tengas un problema y decir, no lo puedo poner a 2 metros, lo pongo a 1,80 m. Vale, sí, pero la referencia tiene que ser esa, ¿eh? A 2 tercios del conducto. Entonces esto se monta de maravilla, ¿eh? Tampoco no hace falta que lo pongas en todos los conductos. Si son obras que hay mucho conducto y se montan en tramos de 2 conductos, son 6 metros o 9 metros, puedes poner uno en cada tramo. Piensa que el peso aquí no tiene ninguna incidencia, ¿eh? Mm. Pero bueno, el estándar sería este. Este sería la fotografía del tema de los soportes. Y así se lo damos también a las ingenierías para que cuando nos lo piden para considerar. ¿Ves? Aquí está el RITE, donde habla el RITE de esto que os comentaba. No sé si el RITE tenéis otras referencias o lo que sea, pero dice que se seguirán las instrucciones que dicta el fabricante. Y eso es lo que yo dicto. Luego, si me equivoco, no me busquéis, pero bueno. Entonces, esto sería el tema de soportes, ¿de acuerdo? Y en cuanto a lo que decías tú, Sebastián, bueno, esto es la referencia de ASRA y tal, pero luego podéis poner, o te puedes encontrar un cliente que dice, no, yo quiero que me pongas un soporte cada metro. Bueno, si quieres, igual que si quieres te lo pintamos a cuadros, pero hay que pagarlo eso porque es innecesario, ¿no? ¿Eh? Claro. Entonces no vamos a discutir si quiere más soporte, pues se le pone, pero tiene otro coste. O sea, para esto es innecesario. Y nosotros somos el fabricante y así lo determinamos. ¿De acuerdo?
Muy bien. Recuerdo, además que por el peso del ducto, un arrastre sísmico prácticamente no sirve de nada porque el ducto no tiene peso, no tiene masa. No, bueno, pero a veces ópticamente, porque a lo mejor ven un conducto de 1 metro por metro colgado en la pared, en el techo, y alguien que no sabe bien de qué va dirá, "Ostras, esto pesa 1 tonelada, ¿no? Poner más Claro. soportes." Mm. No, esto pesa 1 kilo 100 gramos al metro cuadrado, o sea, no es nada. Pesa menos que el aislamiento del conducto de... Menos no, pero igual que el aislamiento que le ponen al conducto de De galvanizado. galvanizado, de chapa. Sí. Entonces eso también es una ventaja. Pero el hecho de que sea muy liviano no quiere decir que no sea resistente. Porque tú una vez tienes alarmado el conducto, cuesta romperlo. Dañarlo es fácil, romperlo cuesta más, ¿eh? Pero bueno, tendremos ocasión de... Sí. Entonces, una cosa, vi que habíais hecho la curva, lo hiciste, Sí. Víctor, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Víctor lo hicieron o...? Cristian Torre con Víctor, que están los dos juntos. Ellos hicieron la Vale. curva. Está muy bien, muy buena voluntad. Me gusta que lo hagáis, que lo probáis. Pero tened en cuenta una cosa, todas las piezas que hacemos con este material siempre dejamos un cuello recto a la entrada y a la salida de la pieza. Fíjate esta curva que tiene un cuello de 15 centímetros a la entrada y otro a la salida. Siempre, que esto es lo que lo deja estéticamente bien, que deja unir con la próxima pieza y que si hay un problema y tienes que recortar 5 centímetros, porque a veces hay que recortarlo, tienes todavía margen. En cambio, si vas a Mm. morir del el radio interno de principio a final, si tienes que cortar algo, ya estás listo, porque eso te va a quedar como un churro, ¿eh? Y Entonces, para eso, ¿cómo? lo recomendable, ¿cuánto sería? 15. Ya te traeré una plantilla, ya la tenemos, ¿Ya? que es para... Espera un segundo. O sea que aparte del radio hay que darle 15 más. Sí. Sí. 15 más. Pero por un lado, o No, por los los dos, dos, No, por por ser los un dos terreno. lados. Por los dos lados para poder que quede estético, dijo, lograr la mejor unión con la otra pieza del ducto. Mira, que la tengo Y ahí si es que anotada. tienen Mira, algún error, puedes corregir. esta es la plantilla. ya se entiende, ahí sí ya está Es, claro. es 15 de cuello, en este caso 15 de radio, ¿Eh? el otro lado sería Sí, el sí, otro cuello. lo mismo, ya, muy ¿Vale? bien. Y no sufras, y que no tendrás ni que medir el desarrollo de la pared, porque ya lo sabes. Y esta es la plantilla de los zapatos. El radio interior siempre es Ay, el mismo, la variable es esta anchura, ¿eh? Y siempre se hace con un ya. strip de 25 centímetros, que son 29 exterior. Entonces esto es lo que te da alas en el trabajo. Esto y tener bien detallado todo el trabajo, porque mira, con el software que tenemos, ya haremos allí un ejemplo y si lo vais a aplicar, pues os enseñaremos a usarlo mejor, que tú cuando vas a empezar una zona de estas, tú puedes decir, oye, que corre prisa, que teníamos que haber empezado ayer por la mañana, no hoy. Entonces tú ya tienes impreso, le das, mira, tú vete, le das un papel a cada uno, le dices, tú vete haciendo conductos rectos, tú vete haciendo codos, tú vete haciendo zapatos. Y entonces la productividad es muy alta, ¿eh? Es importante que tengáis en la obra tengáis 1 o 2 personas que lo entiendan bien el concepto, ¿eh? Porque también saldrán problemas y todo eso, pero siguiendo los mismos criterios que lo podáis resolver de una forma eficiente y fácil. Pero todo esto ya nos hemos tomado que estaremos 2 semanas prácticamente y tendremos tiempo de transmitiros todo esto para que lo hagáis de la mejor manera posible, ¿eh? No venimos no nos malinterpretéis diciendo estos tipos vienen aquí, nos quieren enseñar de todo. No, nosotros enseñaremos un sistema que a nosotros nos va muy bien, que yo llevo toda mi vida trabajando con estos paneles, ¿eh? Que hemos cometido muchos errores, evidentemente, pero gracias a eso hemos ido mejorando y estamos aquí. Y lo que os decía al principio, estoy seguro que dentro de un tiempo vuelvo a Chile y algo me enseñaréis, seguro, algo voy a aprender. Porque adaptaréis también algunas cosas a vuestras necesidades o vuestras peculiaridades del mercado de Chile, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, yo estaría 15 días aquí hablando de conductos, pero Pero juntémonos los terminaríais 15 por días acá. odiarme, ¿eh? Sí. Ya tendremos ocasión, ¿de acuerdo? Esto es Dale, una Jordi. pequeña señal. Si queréis que os pase algo de esto, o Sebastián, Cristian, ¿qué Sí, queréis? sí, síguenos compartiendo ¿Eh? información porque así se la vamos pasando a los equipos para que estén concientizados para el 5. Os paso esto que habéis visto, los soportes. Sí, lo de los soportes, lo de las piezas,
cómo se unen las piezas. Yo creo que ahí es donde tenemos las mayores cantidades de dudas, en cómo se unen las piezas o cómo se unen a los equipos, cómo se unen Yo sé que es siempre para ti, Jordi, que lo tienen solucionado, pero yo creo que ahí es Sí, donde más nos cuesta imaginarnos esa solución. sí. El tipo de equipos que hay allí, que son fancoils, Sí, principalmente van a ser fancoil. mira, Los entre tú y yo, que ventiladores. no, No, entre tú y yo, que no nos oye en realidad nadie, van te a diré que piso. muy El sencillo. piso Tú en Es el borde funciona VAB. del, pleno. Es sí, VAB. vale, en el borde del conducto pones pegamento, pones pegamento al fancoil, lo pegas, silicona por fuera y marchando que gerundio. Mm. Así de sencillo. Ni lonas ni nada, que eso no sirve para nada, tú las lonas, hoy por hoy. Cualquier equipo que esté certificado Euroben tiene que llevar ellos el desbloqueo interior de la maquinaria, Sí, con la carrocería. Entonces, poner 6 ruedas a un coche no sirve de nada. Entonces te mandaré a ver lo de los soportes. ¿La guía de diseño la tenéis? Sí, sí eso la sí tenemos. está. ¿Sí? Te Sí, mando lo de los zapatos. sí. Mándame el submittal de las cajas de volumen variable o de dampers que tengas. ¿Quién es el fabricante? ¿Lo sabéis? Sí. Brofer o ¿No no. comprabais en Italia esos de Braffer o no sé quién eran? Eso es los Brofer. Déjame, estoy confirmando abriendo la ficha. Pero sí es Brofer. Bueno, yo os mandaré todo esto y si se os ocurre cualquier cosa me lo decís y os lo envío. ¿Eh? Sí, es Brofer. Sí, bueno. Pues nada, busca una ficha técnica o un submittal y me lo envías. Yo te haré un dibujo apropiado de cómo hacerlo. Es que no hay una solución fija porque hay tantas variables, ¿eh? Ya, pero que tiene marco de ángulo por el Vale, cortaplan. perfecto, perfecto. Perfecto porque mira, eso con pegamento. Das Ya. pegamento, lo unes por los dos bordes, das silicona y oye, eso no lo rompe nadie. ¿Eh? Ok. Nosotros siempre buscamos soluciones que sean muy prácticas, que sean lo más económica posible, pero sobre todo que técnicamente sean viables. O sea, no, Claro. no, no puedes. O sea, si rompes este equilibrio, te estás equivocando. ¿Eh? Tienes que hacer cosas razonables, No, sencillas, y después, prácticas. y después va a salir carísimo en caso de que la solución técnica no sea la adecuada. Entonces, Sí, tiene que sí, tener no. la responsabilidad Exacto. de ser Ahora, por adecuada. ejemplo, si estas cajas de volumen variable vienen con la entrada redonda y a alguien se le ocurre hacer unas transformaciones de pasar de cuadrado a redondo para coger la caja de volumen variable a la salida otra vez, hostia, eso vale más que la caja de volumen variable. Mm. Entonces, hay que buscar cosas que sean técnicamente defendibles y económicamente viables. Entonces, Bueno, yo pásame esto creo, y verás que lo resolvemos bien. sí, dale, dale. Y además que Tú- estando las 2 semanas que van a estar en Santiago, vamos a tener cancha disponible, vamos a poder hacer un buen piso, un buen mock-up, Sí, sí, sí. donde se nos van a dar la mayoría de las situaciones que se Sí. nos van a repetir en los pisos superiores. Así Una, que una pregunta, Cristian. Tú, bueno, los dos conocéis muy bien el proyecto. ¿Son repetitivos los niveles o no? Sí, Sí. prácticamente iguales. Sí. Vale, yo estaba viendo que yo me lo he imaginado, ¿eh? Porque entiendo que los conductos esos de lo que van por los suelos son de aportación de aire exterior. sí, vienen desde una manejadora, pero son de aporte de aire exterior para los Sí. fancoil Vale. Y del luego piso. va todo lo que es aire No, no, acondicionado en sí, irá con pero ojo fancoils, que pero no, por el techo. no van a ¿O no? Fancoil. Si el No, no, piso no, no, si no funciona van a como fancoil, Va, pero, va todo pero, por abajo. pero el aporte de aire es para los fancoil. Pero he visto en algún sitio que van cassettes, ¿no? ¿O no? No, es un tipo Eh, Sí. ducto. No no, sé si me son todos. equivoco. No, Estuve en los dando un pisos vistazo. inferiores no hay Todo tipo cassette. ducto. Bueno, no importa, no cambia nada. Solo era para yo Mm. tener una idea más clara. Bien, no hay ningún problema. ¿Los shafts también se van a hacer de Piralo o no? Sí, hay chafs que van de viral. Vale, vale. Muy bien, Sí. eso sí que es interesante. Yo creo que vamos a alcanzar a ver entre el piso 2 y el piso, al menos un piso lo vamos a ver sí o sí. Entre el 2 y el Bien. 4 deberíamos alcanzar Eso para a ver. montarlo bien hay que ir de abajo hacia arriba. Partimos en el 2, así que vamos a partir de abajo hacia arriba. Sí. ¿Qué serán? ¿Estarán en el exterior los conductos o será un patio protegido? Son chafs interiores. Vale. Si no Son hará, todos- no hará falta pintarlos ni nada para protegerlos de la lluvia, eso. No, Vale. hasta lo que llegan a cubierta y en cubierta y sí vamos a tener que proteger, pintar. Vale, vale, muy bien. Entonces ya miraremos la mejor manera de hacerlo.
En estos shafts se pueden bajar 9 metros de conducto desde arriba y vas haciendo las juntas y ya veremos el tema de los soportes. También hay unos soportes para verticales. Mira, te lo pasaré también, los soportes verticales. Y bueno, como es viernes y supongo que todos tenéis que ir de fiesta esta noche, pues damos por terminada la sesión. Dale, sí, Jordi, sí. ¿Hay alguna duda más que os pueda resolver ahora? Gracias, Jordi. No, por nuestra parte no, estamos ok por ahora. Nada, no te